Caso real en Oaxaca. La boda del registro reescrito. Tomasa Núñez, 1894. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Oaxaca. La boda del registro reescrito. Tomasa Núñez, 1894. Capítulo 1. El documento que portaba la muerte. En la oficina del registro civil, ubicada en planta baja del Palacio Municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca, situada a 1550 metros sobre el nivel del mar en Valle Amplio conocido como Valles Centrales de Oaxaca, que estaba formado por confluencia de tres valles menores que incluían Valle de Etla, que se extendía hacia noroeste, donde agricultura intensiva había sido practicada durante milenios. Primero por zapotecas, que habían desarrollado civilización compleja que incluía ciudad monumental de Monte Albán, que había sido construida en cumbre de montaña, que dominaba valle durante período que se extendió desde 500 antes de Era Común hasta 800 de Era Común, cuando ciudad había alcanzado población máxima de aproximadamente 25.000 habitantes, convirtiéndose en centro político y religioso más importante de región, mediante control de rutas comerciales que conectaban Tierras Altas con costa del Pacífico ubicada a 200 kilómetros al sur, donde productos valiosos que incluían conchas marinas, sal, pescado seco y algodón, que era cultivado en tierras bajas cálidas, eran intercambiados por productos de tierras altas que incluían obsidiana, que era roca volcánica vítrea, que era usada para fabricación de herramientas cortantes, cerámica elaboradamente decorada, y productos agrícolas que incluían maíz, frijol, calabaza y chile, que eran cultivados en terrazas agrícolas que habían sido construidas en laderas de montañas circundantes, transformando terreno inclinado en campos nivelados que prevenían erosión y que permitían irrigación eficiente mediante sistemas de canales que distribuían agua desde manantiales ubicados en partes altas. Civilización que había declinado durante siglo IX, cuando Monte Albán había sido abandonado gradualmente debido a combinación de factores que incluían sequías prolongadas, guerras con grupos vecinos, particularmente mixtecas, que habitaban región montañosa al noroeste de Oaxaca y que habían expandido territorio durante período posclásico, conquistando territorios zapotecas, y posiblemente cambios en patrones comerciales que habían reducido importancia de Monte Albán como centro de redistribución. Valle de Tlacolula, que se extendía hacia este, donde producción de mezcal, que era bebida destilada producida de agave que crecía abundantemente en laderas áridas. Había comenzado durante período colonial temprano, cuando españoles habían introducido técnica de destilación que había sido aplicada a bebida fermentada tradicional que indígenas habían producido durante siglos, creando producto nuevo que se había tornado extraordinariamente popular durante período colonial y que para 1894 había comenzado a ganar reconocimiento como bebida distintiva de Oaxaca, aunque todavía no había alcanzado fama internacional que alcanzaría durante siglo XX, y Valle de Cimatlán, que se extendía
Hacia sur, donde agricultura de subsistencia era practicada por comunidades indígenas que mantenían sistemas de tenencia comunal de tierra que habían resistido presiones de consolidación en haciendas grandes que había ocurrido en otras regiones de México durante siglo XIX. Valles que estaban rodeados por montañas que formaban parte de Sierra Madre del Sur, que era cadena montañosa que atravesaba Oaxaca de noroeste a sureste, alcanzando altitudes que excedían 3.500 metros en picos más altos, creando barrera geográfica que había aislado relativamente región del resto de México durante siglos, facilitando preservación de culturas indígenas que habían mantenido idiomas, costumbres y sistemas de organización social tradicionales, en mayor grado que en otras regiones, donde contacto con colonos españoles había sido más intenso, en región caracterizada por clima templado subhúmedo con temperatura promedio de 20 grados centígrados, que variaba relativamente poco durante año, debido a latitud tropical, que estaba aproximadamente a 17 grados norte de Ecuador, creando condiciones donde estaciones eran definidas más por precipitación que por temperatura, con temporada de lluvias que se extendía desde mayo hasta octubre, trayendo aproximadamente 700 milímetros de precipitación anual, concentrados principalmente durante meses de junio, julio, agosto y septiembre, cuando tormentas convectivas que se desarrollaban durante tardes depositaban cantidades considerables de agua transformando paisaje de tonos cafés y grises durante temporada seca en paisaje verde durante temporada de lluvias y temporada seca que se extendía desde noviembre hasta abril, cuando falta de lluvia causaba que vegetación se secara particularmente en laderas que no recibían irrigación artificial, donde cactus, agaves y arbustos xerófilos dominaban paisaje adaptados a condiciones áridas mediante reducción de hojas, desarrollo de espinas que protegían contra herbívoros y que reducían pérdida de agua, y sistemas radiculares profundos que alcanzaban agua freática, en ciudad que había sido fundada en 1532 por conquistador español Francisco de Montejo, que había establecido Villa Española en Valle, que ya estaba habitado por comunidades zapotecas que habían sido sometidas mediante combinación de fuerza militar y de alianzas estratégicas con grupos indígenas que resentían dominación de élites zapotecas que controlaban región desde centros urbanos como Zaachila, que había sido capital zapoteca durante período posclásico, ciudad que había sido diseñada según patrón urbano español tradicional, con plaza central rectangular rodeada por edificios públicos principales que incluían catedral que había sido construida durante período que se extendió desde 1553, cuando construcción había comenzado, hasta 1703, cuando construcción había sido completada oficialmente, aunque modificaciones habían continuado. Durante siglo XVIII, creando edificio que combinaba elementos arquitectónicos de estilos gótico tardío, renacentista, barroco y neoclásico, reflejando cambios en gustos arquitectónicos durante siglo y medio de construcción, palacio de gobierno que alojaba oficinas administrativas de Estado, incluyendo oficina de gobernador, palacio municipal que alojaba oficinas de gobierno de ciudad, incluyendo oficina de alcalde, y crucialmente oficina de registro civil, donde matrimonios, nacimientos y defunciones
eran registrados oficialmente según ley de reforma liberal que había sido promulgada en 1859, separando Iglesia de Estado y estableciendo registro civil como institución secular responsable de documentar eventos vitales que previamente habían sido registrados exclusivamente por Iglesia mediante registros parroquiales, portales que eran arcadas que proporcionaban espacio comercial donde tiendas vendían productos variados y casas de familias prominentes que habían sido construidas durante período colonial, usando cantera verde, que era piedra característica de Oaxaca extraída de canteras cercanas, ciudad que para 1894, cuando historia trágica de Tomasa Núñez, que voy a narrar en detalle extraordinario ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 50.000 habitantes distribuidos en área urbana, que se extendía durante aproximadamente 12 kilómetros cuadrados, población que incluía aproximadamente 40% que era indígena, perteneciendo principalmente a grupo zapoteca que mantenía idioma y costumbres tradicionales, particularmente en barrios periféricos de ciudad y en pueblos circundantes que habían sido incorporados gradualmente en área urbana durante expansión de siglo XIX, y 60% que era mestiza y criolla, dominando centro de ciudad y controlando economía y política regional mediante posesión de propiedades urbanas, haciendas rurales, negocios comerciales y posiciones en gobierno. En la mañana fresca pero soleada del miércoles 12 de septiembre de 1894, cuando temperatura había alcanzado 20 grados centígrados, que era temperatura agradable, típica de septiembre en Oaxaca, cuando temporada de lluvias estaba llegando a conclusión, reduciendo frecuencia de tormentas, aunque lluvias ocasionales todavía ocurrían particularmente durante tardes, cuando cielo estaba mayormente despejado con nubes dispersas que cubrían aproximadamente 30% de bóveda celeste, permitiendo que sol brillara directamente durante mayoría de mañana, proporcionando luz brillante que entraba por ventanas grandes de oficina del registro civil, iluminando interior que estaba decorado austeramente según estilo burocrático de época, con paredes pintadas de blanco, sin decoración, excepto por retrato del presidente Porfirio Díaz, que colgaba en pared detrás de escritorio de oficial del registro civil, con muebles que incluían escritorio de madera oscura que mostraba desgaste de décadas de uso, sillas de madera con asientos de cuero para uso de parejas que venían a registrar matrimonios, o de familias que venían a registrar nacimientos o defunciones, estantes de madera que contenían libros gruesos encuadernados en cuero, donde registros eran anotados usando pluma y tinta en páginas que eran numeradas secuencialmente y que eran firmadas por oficial del registro civil y por testigos, asegurando autenticidad de documentos que tenían valor legal extraordinario, porque certificaban identidad de personas, establecían relaciones familiares, documentaban propiedad mediante herencias y proporcionaban evidencia en disputas legales, con piso de baldosas de barro que habían sido colocadas durante construcción de edificio durante década de 1780, aproximadamente a las 10 de mañana, cuando oficina estaba operando normalmente con oficial del registro civil, don Arcadio Villalobos, que era funcionario que había servido en posición durante 12 años. Desde que había sido nombrado en 1882 por gobernador de estado en reconocimiento de servicio político durante campaña electoral, sentado detrás de escritorio procesando documentos, cuando secretario don Plácido Monroy, que asistía oficial del registro civil en tareas administrativas, estaba organizando documentos en estantes, cuando dos personas que habían entrado discretamente, sin atraer atención de otros visitantes que estaban esperando turnos, estaban paradas frente a
Escritorio de don Arcadio presentando solicitud extraordinaria que generaría consecuencias fatales durante días subsecuentes. Don Evaristo Morales, de 40 años, quien había contraído matrimonio con Tomasa Núñez, de 23 años, mediante ceremonia que había sido conducida en Parroquia de Soledad el sábado 8 de septiembre, apenas 4 días antes, y que había sido registrada en registro civil, mismo sábado, inmediatamente después de ceremonia religiosa, según procedimiento normal, que requería que matrimonios fueran registrados civilmente para tener validez legal, aunque muchas parejas, particularmente en áreas rurales, frecuentemente se casaban solo religiosamente sin registrar civilmente, porque consideraban ceremonia religiosa como suficiente, o porque no querían pagar tarifa que registro civil cobraba, o porque no comprendían importancia legal de registro civil, acompañado por notario público don Cornelio Aragón, de 55 años, que era profesional legal, autorizado para certificar documentos y para asesorar en asuntos legales, estaban solicitando que registro de matrimonio que había sido creado 4 días antes fuera anulado y reemplazado con registro nuevo que, según afirmación de don Evaristo, contenía correcciones de errores que supuestamente habían sido cometidos durante registro original. Don Arcadio había examinado solicitud que había sido preparada formalmente en papel sellado usando terminología legal apropiada, especificando que registro original había contenido errores que incluían fecha incorrecta de nacimiento de Tomasa, que supuestamente había sido anotada como 28 de marzo de 1871, cuando fecha correcta era 28 de marzo de 1866, haciendo que edad aparente fuera 23 años, cuando edad real era 28 años, error que, aunque parecía ser relativamente menor, tenía implicaciones legales porque afectaba cálculo de edad de matrimonio, que era relevante para determinar si consentimiento parental había sido necesario según ley que especificaba que mujeres menores de 21 años requerían consentimiento de padre para contraer matrimonio, mientras mujeres de 21 años o mayores podían contraer matrimonio sin consentimiento parental, y crucialmente, especificación en registro original de que régimen de bienes matrimoniales sería separación de bienes, significando que propiedades que cada cónyuge poseía antes de matrimonio permanecerían como propiedad individual, y que propiedades adquiridas durante matrimonio serían propiedad de persona que había contribuido fondos para adquisición, régimen que protegía intereses económicos de esposa, particularmente en casos donde esposa traía dote sustancial a matrimonio, evitando que esposo obtuviera control automático de propiedades, especificación que, según solicitud, había sido anotada incorrectamente cuando intención real de pareja había sido establecer régimen de sociedad conyugal, significando que todas propiedades adquiridas durante matrimonio serían propiedad compartida de ambos cónyuges, independientemente de quién había contribuido fondos, y que en caso de muerte de uno de cónyuges sobreviviente, heredaría automáticamente 50% de propiedades, mientras otros 50% serían distribuidos según testamento o según ley de herencias, si testamento no existía, régimen que, aunque proporcionaba protección para cónyuge sobreviviente, también permitía que cónyuge que sobrevivía obtuviera control de propiedades que habrían permanecido separadas bajo régimen de separación de bienes. Don Arcadio, que había procesado miles de registros durante 12 años de servicio, había desarrollado experiencia considerable en detectar solicitudes fraudulentas, particularmente solicitudes de modificación de registros que frecuentemente
Eran intentos de alterar documentos para beneficio económico mediante cambio de fechas de nacimiento, para afectar herencias, mediante cambio de nombres para ocultar identidades, o mediante cambio de especificaciones de régimen de bienes para alterar derechos de propiedad. Había examinado solicitud con sospecha, notando que errores alegados eran exactamente tipo de errores que beneficiarían esposo económicamente si esposa muriera, porque cambio de régimen de separación de bienes a sociedad conyugal permitiría que esposo heredara automáticamente 50% de propiedades de esposa en lugar de heredar solo según testamento o según ley, que podría especificar que herencias fueran distribuidas a familia de origen de esposa en lugar de a esposo. Había interrogado don Evaristo sobre razón de errores, preguntando cómo era posible que oficial del registro civil, que era él mismo, había cometido errores tan significativos durante el registro original que había sido conducido apenas 4 días antes. Don Evaristo había respondido con explicación que, aunque era elaborada, no era completamente convincente, afirmando que durante el registro original había habido confusión debido a nerviosismo de novia, que había proporcionado información incorrecta sobre fecha de nacimiento y que él mismo había solicitado incorrectamente separación de bienes cuando había querido solicitar sociedad conyugal, debido a falta de comprensión de diferencia entre regímenes, explicación que había sido apoyada por notario don Cornelio, que había certificado que había asesorado don Evaristo sobre diferencia entre regímenes, y que don Evaristo efectivamente había querido establecer sociedad conyugal. Don Arcadio, que aunque había permanecido sospechoso, había enfrentado presión considerable porque don Cornelio era notario respetado, cuya certificación proporcionaba peso legal a solicitud, y porque negativa de procesar solicitud podría generar queja formal que podría resultar en investigación de comportamiento de don Arcadio, que podría revelar irregularidades menores que don Arcadio había cometido durante años, aceptando pagos informales de solicitantes para acelerar procesamiento de documentos o para ignorar requisitos menores. Había decidido finalmente aceptar solicitud, pero había insistido que Tomasa estuviera presente personalmente para confirmar que consentía a modificaciones y para firmar registro nuevo certificando que información era correcta. Don Evaristo había acordado traer Tomasa a oficina durante tarde de mismo día. Esta es la historia de Tomasa Núñez, quien tenía 23 años cuando se casó con don Evaristo Morales el 8 de septiembre de 1894 en Parroquia de Soledad en Oaxaca, cuyo registro de matrimonio fue modificado 4 días después mediante solicitud presentada por esposo y certificada por notario corrupto, cambiando régimen de bienes de separación a sociedad conyugal, quien firmó registro modificado sin comprender completamente implicaciones legales de cambio, confiando en explicaciones de esposo, quien murió súbitamente apenas 2 días después de firmar registro modificado el 14 de septiembre después de síntomas dramáticos de envenenamiento, y cuya muerte habría permitido que esposo heredara automáticamente 50% de propiedades según régimen modificado, si investigación no hubiera revelado que registro había sido falsificado mediante conspiración entre esposo, notario y oficial del registro civil que había aceptado soborno, que Tomasa había sido envenenada deliberadamente después de firmar registro, asegurando que modificación estuviera completa antes de muerte, y que conspiración completa había sido planeada meticulosamente durante semanas antes de matrimonio,
con objetivo único de obtener control de herencia sustancial que Tomasa había recibido de padre que había fallecido 3 meses antes, dejando Hacienda valorada en 40,000 pesos. Capítulo 2. Oaxaca en 1894 y el régimen porfirista. El año de 1894 encontró a México bajo gobierno de presidente Porfirio Díaz, que había asumido poder mediante golpe militar en 1876 y que había gobernado desde entonces, excepto durante periodo de 4 años, entre 1880 y 1884, cuando constitucionalmente no había podido buscar reelección inmediata, gobierno que era caracterizado por autoritarismo, político que suprimía oposición mediante represión de prensa crítica, mediante encarcelamiento de opositores políticos y mediante fraude electoral que aseguraba victoria de candidatos apoyados por Díaz, combinado con modernización económica que promovía inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, en sectores que incluían ferrocarriles que habían sido expandidos dramáticamente durante décadas de 1880 y 1890, conectando regiones previamente aisladas, facilitando comercio y permitiendo que productos agrícolas y minerales fueran transportados eficientemente a puertos para exportación, en minería particularmente de plata, oro, cobre y plomo, que era extraído usando tecnología moderna introducida por compañías extranjeras, y en industria particularmente textiles, que eran producidos en fábricas que empleaban trabajadores que recibían salarios bajos, pero que eran preferibles a trabajo agrícola, que pagaba incluso menos. Modernización que había beneficiado élites que poseían tierras, minas y negocios, pero que había perjudicado campesinos, particularmente comunidades indígenas, que habían perdido tierras comunales mediante leyes de privatización, que habían sido promulgadas durante Reforma Liberal de década de 1850 y que habían sido aplicadas agresivamente durante gobierno de Díaz mediante deslindes, que eran procesos mediante los cuales tierras que no tenían títulos de propiedad registrados formalmente eran declaradas baldías y eran vendidas a compradores privados, que frecuentemente eran compañías extranjeras o élites mexicanas que habían acumulado propiedades masivas, creando haciendas que se extendían durante cientos de miles de hectáreas, mientras comunidades indígenas que habían cultivado tierras durante siglos usando sistemas comunales eran desplazadas transformándose en peones que trabajaban en haciendas que previamente habían sido tierras comunales. En Oaxaca específicamente, gobierno de Díaz había sido implementado mediante alianza con élites locales, que incluían familias que habían dominado política y economía regional durante siglo XIX. Élites que habían consolidado poder mediante control de tierras agrícolas, particularmente en valles centrales, donde haciendas producían maíz, frijol, trigo y ganado, mediante control de comercio, particularmente de grana cochinilla, que era insecto que vivía en nopales y que producía colorante rojo, que había sido exportado a Europa durante siglos coloniales y durante siglo XIX, aunque industria había declinado durante segunda mitad de siglo XIX debido a desarrollo de colorantes sintéticos que habían reemplazado colorantes naturales en mercados europeos, y mediante participación en gobierno estatal, ocupando posiciones como gobernador, legisladores y jueces que permitían que protegieran intereses económicos mediante promulgación de leyes favorables y mediante aplicación selectiva de justicia que favorecía élites mientras perjudicaba clases populares. La sociedad de Oaxaca estaba estratificada rigurosamente con élite pequeña de propietarios de haciendas,
comerciantes y profesionales que constituía aproximadamente 5% de población, controlando aproximadamente 70% de riqueza, clase media modesta de propietarios de haciendas menores, comerciantes locales, artesanos especializados y empleados gubernamentales que incluía familia Núñez, que constituía aproximadamente 10%, y mayoría de población que era indígena o campesina, trabajando como peones en haciendas, como agricultores de subsistencia en parcelas pequeñas, como artesanos produciendo textiles, cerámica y otros productos usando técnicas tradicionales, o como empleados en negocios urbanos, ganando salarios que variaban desde 12 pesos mensuales para trabajadores no calificados hasta 40 pesos para trabajadores calificados. Para mujeres de familias de clase media como Tomasa, vida ofrecía educación básica limitada, participación restringida en vida social bajo supervisión estricta de familia, expectativa absoluta de matrimonio apropiado que aseguraría posición social y económica, pero también vulnerabilidad extraordinaria, porque leyes de época, aunque habían sido reformadas durante período liberal, todavía favorecían esposos, otorgándoles control considerable sobre propiedades de esposas, particularmente cuando, en régimen de sociedad conyugal, era establecido permitiendo que esposos administraran propiedades compartidas, dando oportunidad para abuso, particularmente cuando esposos eran motivados por codicia. Capítulo 3. Tomasa Núñez y la herencia fatal. Tomasa Núñez había nacido en 1871 en Hacienda Santa Rosa, propiedad de familia que había adquirido tierras durante década de 1840. Su abuelo, don Ezequiel Núñez, había sido comerciante de grana cochinilla que había acumulado capital suficiente para comprar 1000 hectáreas en Valle de Etla en 1846. Había cultivado maíz y frijol, había criado ganado bovino. Su padre, don Laureano, había heredado hacienda en 1872, había expandido mediante compra de 500 hectáreas adicionales, había introducido cultivo de trigo usando técnicas modernas. Su madre, doña Vicenta, había fallecido en 1883 durante epidemia de cólera que había matado miles de personas en Oaxaca cuando agua contaminada había propagado bacteria. Tomasa era única hija sobreviviente después de que 3 hermanos habían fallecido durante infancia debido a enfermedades que incluían sarampión y disentería. A sus 23 años, Tomasa era mujer de apariencia modesta, con personalidad reservada. Educación básica que incluía alfabetización y catecismo. El evento crucial que había transformado situación de Tomasa había sido muerte de padre don Laureano en junio de 1894, después de enfermedad prolongada. Muerte que había resultado en herencia, donde Tomasa, como única heredera, había recibido hacienda completa valorada en 40,000 pesos, que incluía 1,500 hectáreas de tierra, casa principal, casas de trabajadores, corrales, ganado que incluía 200 cabezas y implementos agrícolas, herencia que había transformado Tomasa de mujer de familia modesta en heredera rica, que era objetivo extraordinariamente atractivo para pretendientes que estaban motivados no por afecto, sino por codicia. El cortejo por don Evaristo había comenzado apenas 2 semanas después de muerte de don Laureano, cuando don Evaristo había presentado condolencias visitando Hacienda. Había continuado durante 2 meses con don Evaristo, visitando frecuentemente, demostrando interés en administración de Hacienda, ofreciendo asesoría sobre decisiones agrícolas. Cuando había propuesto matrimonio en agosto, Tomasa, que estaba en estado de vulnerabilidad emocional debido a duelo reciente y que carecía de familia extensa,
que podría proporcionar asesoría porque parientes de padre habían fallecido y parientes de madre vivían en región distante de Oaxaca. Sin mantener contacto regular, había aceptado creyendo que don Evaristo proporcionaría compañía y asesoría en administración de hacienda que Tomasa no se sentía capaz de administrar sola. Matrimonio había sido arreglado rápidamente, siendo conducido el 8 de septiembre, apenas un mes después de propuesta. Lo que Tomasa no sabía era que don Evaristo tenía deudas de 20,000 pesos acumuladas mediante inversiones fallidas en comercio, que había planeado desde inicio obtener control de herencia mediante matrimonio, que había conspirado con notario don Cornelio y con oficial del registro civil don Arcadio, para modificar registro de matrimonio, cambiando régimen de bienes, permitiendo herencia automática, y que planeaba asesinar Tomasa inmediatamente después de que modificación fuera completada. Capítulo 4. La conspiración del registro falsificado. Don Evaristo Morales había desarrollado plan extraordinariamente complejo que requería coordinación de múltiples conspiradores y timing preciso. Fase inicial había sido cortejar Tomasa rápidamente después de muerte de padre, aprovechando vulnerabilidad emocional, proponer matrimonio y conducir ceremonia estableciendo relación legal que proporcionaría base para herencia. Durante registro original de matrimonio, el 8 de septiembre, don Evaristo había especificado deliberadamente régimen de separación de bienes, siguiendo instrucciones que le habían sido proporcionadas por notario don Cornelio, que había explicado que especificación inicial de separación seguida por modificación posterior a sociedad sería menos sospechosa que especificación directa de sociedad durante registro original, porque parecería ser corrección de error en lugar de intención original de obtener control de propiedades. Fase crucial había sido presentar solicitud de modificación 4 días después de registro original, afirmando que errores habían sido cometidos. Solicitud que había sido preparada por don Cornelio usando terminología legal apropiada que hacía que pareciera legítima, solicitud que había sido certificada por don Cornelio proporcionando peso legal, y solicitud que había sido presentada a don Arcadio, que había sido sobornado previamente mediante pago de 500 pesos que don Evaristo había obtenido mediante préstamo adicional, agregando a deudas que ya tenía. Don Arcadio, que había aceptado soborno, había procesado solicitud, creando registro nuevo en libro oficial, anulando registro original, mediante anotación marginal, que especificaba que registro había sido cancelado debido a errores. Había requerido que Tomasa estuviera presente para firmar registro nuevo, certificando consentimiento. Durante tarde del 12 de septiembre, don Evaristo había traído Tomasa a oficina del registro civil. Había explicado que modificación era necesaria para corregir errores técnicos sin explicar completamente implicaciones legales de cambio de régimen de bienes. Tomasa había confiado en explicación, firmando registro nuevo sin comprender que estaba otorgando a esposo derechos de herencia que no habría tenido bajo régimen original. Don Arcadio había completado registro anotando firmas de Tomasa y de don Evaristo y de testigos que eran don Cornelio y secretario don Plácido, que también había sido sobornado, completando falsificación que ahora tenía validez legal completa porque todas formalidades habían sido observadas, aunque intención había sido fraudulenta. Fase final de conspiración, que sería ejecutada inmediatamente, había sido envenenar Tomasa, asegurando que muriera, mientras el registro modificado estaba vigente, permitiendo que don Evaristo heredara automáticamente 50% de propiedades, según régimen de sociedad conyugal. Don Evaristo había obtenido arsénico de botica, afirmando necesitar para control de ratas.
Había preparado solución disolviendo 5 gramos en agua. Durante noche del 12 de septiembre había agregado solución a chocolate que Tomasa bebía cada noche antes de dormir según costumbre. Tomasa había consumido chocolate envenenado sin sospecha. Capítulo 5. Los síntomas y la muerte de Tomasa. Durante madrugada del 13 de septiembre, Tomasa había comenzado a experimentar síntomas: náusea severa, vómito violento, dolor abdominal, diarrea profusa. Don Evaristo había fingido preocupación llamando doctor Nabor Espinosa durante mañana. Doctor había llegado encontrando Tomasa en estado severo. Había reconocido síntomas como posiblemente envenenamiento, pero había considerado también posibilidad de cólera, que era enfermedad común. Había intentado tratamiento con carbón activado, fluidos, opio para controlar dolor. Durante días síntomas habían continuado empeorando: deshidratación severa, calambres musculares, debilidad extrema, confusión mental. Durante noche del 13 de septiembre, síntomas habían progresado a convulsiones, coma, paro cardiorrespiratorio. Tomasa Núñez murió aproximadamente a las 3 de madrugada del 14 de septiembre, apenas 2 días después de firmar registro modificado. Doctor Espinosa había declarado muerte, pero había expresado sospecha de envenenamiento debido a progresión rápida de síntomas, sugiriendo que investigación era apropiada. Capítulo 6. La investigación del notario corrupto alguacil. Don Esteban Ríos había iniciado investigación interrogando doctor Espinosa, que había explicado síntomas consistentes con envenenamiento. Autopsia conducida por doctor Espinosa, con asistencia de doctor Facundo Robles, había revelado presencia de arsénico en estómago, intestinos, hígado, riñones. Interrogatorio de don Evaristo había revelado que Tomasa había bebido chocolate preparado por él. Análisis de chocolate residual había confirmado presencia de arsénico. Arresto de don Evaristo y búsqueda de casa había revelado arsénico residual, evidencia de compra de botica. Pero investigación había revelado detalle crucial que había transformado caso de homicidio simple a conspiración compleja. Examen de registros del registro civil había revelado que registro de matrimonio había sido modificado apenas 2 días antes de muerte de Tomasa, cambiando régimen de bienes de separación a sociedad conyugal. Alguacil había reconocido inmediatamente que modificación había sido motivada por intención de obtener herencia. Había interrogado don Arcadio, que había administrado modificación. Don Arcadio inicialmente había negado irregularidades, afirmando que modificación había sido legítima, corrigiendo errores. Pero cuando había sido confrontado con evidencia de envenenamiento y con timing sospechoso de modificación seguida inmediatamente por muerte, había colapsado confesando que había aceptado soborno de 500 pesos de don Evaristo para procesar modificación fraudulenta. Interrogatorio había revelado participación de notario don Cornelio, que había certificado solicitud de modificación. Arresto de don Cornelio. Interrogatorio había resultado en confesión, revelando que había conspirado con don Evaristo desde inicio, planificando obtener herencia mediante matrimonio, seguido por modificación de registro, seguido por asesinato. Búsqueda de oficina de don Cornelio había revelado correspondencia con don Evaristo discutiendo plan durante semanas antes de matrimonio. Arresto de secretario don Plácido, que había servido como testigo durante modificación. Había revelado que también había recibido soborno de 100 pesos. Capítulo 7. El juicio de la conspiración documental. Juicio de don Evaristo Morales. Don Cornelio Aragón, don Arcadio Villalobos y don Plácido Monroy comenzó en noviembre de 1894, generando escándalo masivo
porque involucraba corrupción de funcionarios públicos. Evidencia fue devastadora. Autopsia confirmando arsénico en tejidos de Tomasa. Análisis de chocolate revelando veneno. Registros mostrando modificación sospechosa 2 días antes de muerte. Confesiones de don Arcadio revelando soborno. Correspondencia entre don Evaristo y don Cornelio revelando planificación. Testimonios de testigos. Doctor Espinosa testificó. Tomasa murió de envenenamiento por arsénico. Síntomas comenzaron inmediatamente después de consumir chocolate preparado por esposo. Timing de muerte 2 días después de modificación de registro que cambió régimen de bienes. No es coincidencia, sino es evidencia de conspiración planeada. Fiscal argumentó. Acusados desarrollaron conspiración extraordinariamente compleja que requirió coordinación de múltiples personas durante semanas. Don Evaristo cortejó, víctima motivado por codicia, contrajo matrimonio, conspiró con notario don Cornelio y con oficial del registro civil don Arcadio para falsificar registro cambiando régimen de bienes, envenenó víctima inmediatamente después de que modificación fue completada, asegurando que heredaría bajo régimen modificado. Es conspiración que combina falsificación documental con homicidio premeditado, que explota confianza de víctima y corrompe instituciones públicas. Defensa intentó argumentar que modificación había sido legítima y que muerte había sido coincidencia, pero evidencia era incontestable. Veredictos. Don Evaristo culpable de homicidio premeditado y falsificación. Don Cornelio culpable de conspiración y falsificación, don Arcadio culpable de corrupción y falsificación, don Plácido culpable de complicidad. Sentencias: don Evaristo muerte por fusilamiento, don Cornelio 20 años de prisión, don Arcadio 15 años, don Plácido 10 años. Don Evaristo Morales fue ejecutado en Oaxaca el 15 de marzo de 1895. Últimas palabras. Plan habría sido perfecto. Modificación de registro proporcionó base legal para herencia. Pero timing reveló conspiración. Investigación descubrió sobornos, correspondencia, arsénico. Codicia fue perdición. Epílogo. Caso estableció precedentes. Registro civil. Implementó protocolos prohibiendo modificaciones de registros recientes sin investigación rigurosa, requiriendo que modificaciones fueran aprobadas por juez. Notarios fueron regulados más estrictamente. Registros falsificados fueron preservados como evidencia con anotaciones explicando conspiración. Hacienda de Tomasa fue heredada por primos distantes que habían sido identificados mediante investigación genealógica. Caso fue citado durante décadas como ejemplo de corrupción institucional que permite crímenes complejos. Descansa en paz, Tomasa Núñez. Firmaste registro confiando en esposo. Registro fue falsificado para facilitar herencia. Fuiste envenenada 2 días después, asegurando que conspiración estuviera completa. Pero investigación reveló verdad. Justicia prevaleció contra conspiradores. Si esta historia te conmovió, da me gusta y suscríbete. Activa notificaciones. ¿Qué opinas sobre corrupción institucional que facilita crímenes? Comparte pensamientos. Gracias por escuchar Historia de Boda del Registro Reescrito. Que Memoria de Tomasa nos enseñe que documentos pueden ser falsificados, que instituciones pueden ser corrompidas, que timing sospechoso revela conspiración, que investigación rigurosa puede desenredar crímenes complejos. Hasta próximo caso.